Como de literatura infantil, como un fenómeno ya editorial e incluso social, porque hay autores que ya se preocupan de escribir para niños, e incluso hay editoriales que lanzan ya sus primeras colecciones, sería a partir de 1860. Antes de esa fecha hay cosas aisladas, revistas, publicaciones periódicas, pero esa conciencia de la literatura infantil como algo que empieza a ganar ya entidad social, tanto por parte de los editores como por parte de los autores, es a partir de 1860-65, con editores como los hermanos Bastinos en Barcelona, la familia Bastinos, y luego ya sobre todo a partir de 1873-1875 con Saturnino Calleja. Yo la he definido como una literatura preocupada por el instruir deleitando. Es decir, aunque ya se reconocía la necesidad de que el niño tenía que leer cosas adecuadas a él, esa preocupación iba unida a un claro propósito didáctico. Es decir, el niño podía leer, pero si al tiempo de leer, de deleitarse, se le instruía, por mejor que mejor. Esa creo que fue para mí el motivo fundamental de la literatura hasta los primeros años del siglo XX. Sí, eran autores españoles, aunque también había autores franceses que se publicaban en español en España, porque también hay algunas ediciones de editoriales francesas que publicaban en español, porque tenían con un sentido comercial muy claro de que había un mercado de lectores no solamente en España sino en Hispanoamérica. Entonces algunas editoriales importantes en París, Rodríguez, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero publicaban ediciones en español para distribuir en este mercado hispano con obras originales de algunos autores franceses. Pero sí, vamos, los primeros autores que se preocuparon de escribir para la infancia en España fueron autóctonos, españoles, tanto mujeres como hombres. Pues Teodoro Baró, por ejemplo, Julia de Asensi, Pilar Pascual de San Juan, Eloísa Morales, un largo repertorio de autores, Carlos Frontaura. Algunos de ellos compartían la dedicación al libro y a las revistas infantiles. Evidentemente, los valores que consideraba entonces la sociedad como fundamentales para formar buenos ciudadanos. Es decir, en aquellos momentos se tenía la imagen clara de que el niño era un adulto en miniatura y que había que prepararle para su vida adulta, tanto los niños como las niñas, ¿no? Para obras originales, una obra de Pilar Pascual de San Juan que se titula Flora o la educación de una niña. Es decir, en ese título, en esa obra, está bien clara esa concepción instructiva, formativa, que tenían estas primeras obras infantiles. Sí, a partir de los años 20, 1915 concretamente, todo esto cambia, afortunadamente. Ya al niño se le habla de igual a igual, sin ese afán adoctrinante, sino con el propósito de desarrollar las auténticas categorías infantiles. Y eso hace pues que triunfe la fantasía, el humor, el absurdo, que hay una total conexión entre las corrientes estéticas de vanguardia y la literatura infantil, y sobre todo que muchas de estas obras que aparecieron en los años 20 y 30 pues siguen siendo tremendamente actuales. Entonces eran de vanguardia y caminaban por senderos que hoy se trata de seguir también por parte de algunos autores, y de ahí que esa actualidad se mantenga como uno de los valores más claros que demuestran su propia vigencia, ¿no? Así que creo que sí, que a partir de los años 20-30 la literatura infantil española se puso al mismo rango que las mejores literaturas. El problema es que sigue siendo la gran desconocida, sigue siendo la gran olvidada, porque faltan reediciones, falta el mantenimiento de esos libros al alcance de los lectores infantiles. Sí, la educación para la paz sigue siendo un valor vigente, que ya tuvo en aquellos años unos ejemplos muy interesantes en cuentos de Antonio Robles, y hoy quizás esa preocupación por los valores
de forma tan declarada por parte de algunos autores, pues empieza a ser un lastre. Sí, porque cuando el autor asoma la oreja por el relato con el afán de desarrollar ante los lectores infantiles unos valores que en sí mismos son muy buenos, pues el problema es ese, que él asoma la oreja. No sé si se entiende esta comparación, es decir, que está bien que haya una intención creadora, pero que esa intención creadora sea respetuosa hacia el lector, que no se le trate de manipular, aunque sus intenciones sean muy buenas. Yo creo que Antonio Robles ha sido el gran patriarca, ¿no?, por utilizar una frase tópica de la literatura infantil española. Fue el gran patriarca primero por su dedicación, una dedicación intensísima. Hubo meses que llegó a publicar pues 7 o 10 cuentos en distintas revistas y junto a esa intensísima dedicación está también la variedad en los temas, en los asuntos, pero siempre desde una concepción muy personal, que era lo que él subtituló, el subtítulo que él utilizó para uno de sus libros, Hermanos Monigotes, al que subtituló como visión alegre y amable de las cosas de la vida. Y era lo que él quería desarrollar en sus lectores, cómo cualquier cosa, por pequeña e insignificante que fuera, cualquier objeto cotidiano, podía alcanzar un valor extraordinario si sabíamos verlo con unos ojos distintos, ¿no? ¿Qué más cosas podía decir de Antonio Robles? Pues que cuando llegó el momento fue incluso un escritor políticamente comprometido en la defensa de los valores de la República, lo que no hizo que esos cuentos fuesen buenos, porque él tiene algunos cuentos que hay que valorar dentro del conflicto del año 36, año 39. Él defendía los ideales comunistas y sus valores, y sus relatos, pues exalzaban clarísimamente esos valores. Pero bueno, él se comprometió y tomó esa actitud que en aquel momento pues había que entender. Y luego siguió preocupándose por la labor en la escuela, en sus lectores, como la Cualcana. Esa preocupación lo había iniciado ya en España, pero fue sobre todo un autor que tenía las ideas muy claras sobre lo que debía ser la literatura infantil. Y además de sus relatos, él desarrolló en los prólogos de sus libros toda una teoría de lo que es la literatura infantil. Es decir, sin decir que era un ensayo, sus prólogos eran pequeños ensayos sobre lo que debe ser la auténtica literatura infantil. Sí, que yo haya encontrado, lo que no quiere decir es que no exista. Yo por lo menos no he encontrado antes ningún otro autor español que fuese traducido al inglés y sobre todo publicado en una editorial de enorme prestigio, muy selecta, muy selectiva, norteamericana. Y esto evidentemente es el mejor reflejo de que los cuentos de Antonio Robles en estos años finales de los 30, en plena guerra civil, pues estaban al nivel de las corrientes más renovadoras de la literatura infantil anglosajona. Bien es cierto que hubo un detalle de fortuna, ¿no?, porque en un viaje a Mallorca en compañía de su mujer y sus hermanas, pues entablaron amistad con un turista extranjero que creían que no entendía nada de español y gastaban algunas bromas hasta que se dieron cuenta de que ese turista extranjero hablaba muy bien el español. Total, que ese turista resultó ser un traductor que trabajaba para esta editorial norteamericana y eso facilitó también pues, que los originales llegasen, ¿no? Yo creo que de todas formas la amistad no fue solamente el motivo para que las traducciones de Antonio Robles, sino el móvil casual para que estas obras fuesen conocidas por una editorial norteamericana que de otra forma pues quizá no se hubiese interesado por los libros de Antonio Robles. Pero que, repito, que yo conozca, que haya llegado a mis manos o que tenga alguna referencia concreta de ediciones en inglés, no conozco ninguno antes. Por lo tanto, para mí, Antonio Robles es el primer autor español traducido al inglés y publicado en Estados Unidos. Pues vaya pregunta, ¿cómo puedo resumir la labor, la personalidad de Montserrat del Amo, que además de una magnífica escritora,
es una de las autoras a las que más quiero en el plano personal, humano. Es una bellísima persona, una amiga encantadora. Claro, cuando te encuentras con una persona así, te resulta difícil a veces ser objetivo, pero voy a tratar de serlo. Y hay un dato de fechas que a mí como historiador, pues evidentemente me interesa y me preocupa mucho. Su primer libro aparece en el año 1949. Es una novela juvenil, Hombres de hoy, ciudades de siglo, y desde entonces se ha mantenido siempre en primera línea de la lectura infantil, buscando nuevos temas, nuevos planteamientos, preocupada siempre por los temas humanos, por los conflictos personales, incluso los conflictos sociales, y siempre en primera línea. Y claro, esto durante creo que es un mérito más que suficiente para considerarla como una de nuestras clásicas indiscutibles, con obras interesantísimas. Ella elige como su obra una amiga encantada, La casa de bambú, no, perdón, La casa pintada, La casa pintada. A mí no es la que más me guste, yo le respeto a Monserrat del Amo, a mí me encanta especialmente Chitina y su gato, que es un cuento delicioso, con la historia de una niña que casi llegó a tener miedo cuando buscaba un gato perdido, a su gato perdido en el jardín. O bien otras obras pues duras, concienciadoras, como es Piedra de toque, que es el conflicto de una persona disminuida psíquicamente que quiere estudiar y que consigue un título universitario y que esto en primera línea, claro, de barreras, de dificultades, o relatos tan clásicos en su momento como fueron los Bloch, donde se adentró en el terreno del relato de pandillas, de bandas de chicos que tienen unas aventuras de corte detectivesco, o relatos tan deliciosos como Rastro de Dios, que ha tenido un sinfín de ediciones y de reediciones, que supuso una renovación en la temática religiosa dentro de la literatura infantil española, o no sé, podría decir tantos y tantos libros a lo largo de esos 50 años. Estoy muy contento y muy satisfecho de haber contribuido a esa biblioteca virtual dedicada a Monserrat del Amo, primero por Monserrat, que es una gran amiga, que siempre está pendiente de si voy a terminar. En su momento era mi tesis, fue una de las que más me perseguían para que terminase mi investigación, después para que esa investigación fuese un libro, que estuviese al alcance, y ahora cada vez que me ve me pregunta de cuándo termino la segunda parte de mi historia, la dedicada a la época actual. Y además de esa relación mía con Monserrat del Amo, pues lo digo aquí en público para que quede grabado, es una biblioteca que tiene mucho que ver con mi amistad con Ramón. Y bueno, pues que estoy muy contento, muy feliz de que eso pueda estar aquí y que se acojan iniciativas como estas y nada más. Yo creo que, no sé si se va a entender bien lo que voy a decir, pero yo creo que falta una mayor profesionalidad por parte de todos los que nos dedicamos a la literatura infantil. Yo siempre digo que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? Y cuando esas buenas intenciones aparecen en editoriales que quieren hacer cosas, pero no saben muy bien cómo, pues es preocupante. También cuando hay profesionales de la enseñanza que se dedican a esto, llevado por su amor hacia los niños, pero sin tener muy claro unas referencias críticas muy claras, ¿no? Pero especialmente me preocupa, evidentemente, en el campo editorial, porque la literatura infantil es en un porcentaje muy alto el fruto de una política editorial. Es decir, el autor puede crear y puede darnos obras maravillosas, pero si no encuentra un editor que confía y que crea en él, el lector, que es el destinatario último de esa creación, no va a recibirla. Y en el campo editorial ahora mismo yo veo que hay un gran desconcierto, unos criterios muy comerciales y en algunos casos pues esos criterios comerciales son muy profesionales en cuanto al marketing y a las ventas,
pero no tan profesionales en cuanto a lo que podríamos denominar sensibilidad estética y sensibilidad literaria. Pero, no obstante, siempre yo soy partidario de la esperanza. Hace años he dado varias veces una conferencia que titulaba La literatura infantil entre la frustración y la esperanza, ¿no? Y creo que ese juego entre lo frustrante y lo esperanzador se sigue manteniendo. Así que no debemos de perder nunca la esperanza por conseguir una mejor conciencia social hacia la literatura infantil, que creo que es el motor principal para conseguir eso por lo que todos luchamos, desde páginas como esta a la labor en las clases o en la soledad del escritorio enfrentado a un folio en blanco o tomando las decisiones editoriales de qué es lo que se publica o no se publica.